Hemos disfrutado de funciones de boxeo extraordinarias a lo largo de la historia. Por ejemplo, Muhammad Ali contra Joe Frazier, Tyson contra Holyfield, Chávez contra De La Hoya, Barrera contra Morales, Pacquiao contra Mayweather, Canelo contra Triple G y Ruiz contra Joshua, por mencionar algunos de los enfrentamientos más mediáticos del boxeo. Esos duelos han sido espectaculares e inolvidables gracias al talento, personalidad y fama de los peleadores, pero también debe existir una mente capaz de soñar cada uno de esos encuentros fantásticos para que puedan llevarse a cabo. Esa es la tarea de los promotores. Revisemos lista de los hombres responsables de que las magníficas peleas que tenemos hoy en día se lleven a cabo. Oscar de la Hoya. A Oscar lo apodan Golden Boy, el niño de oro, desde que se desempeñaba como boxeador. Un joven talentoso que literalmente valía oro. Además de sus actuaciones sobresalientes en el cuadrilátero, gozaba de un carisma que conserva a la fecha, que lo hizo conquistar al público más allá del aficionado de boxeo. Su éxito sobre el ring se reflejaba en la taquilla de las arenas y en la venta de pagos por evento. Por eso Oscar hacía válido su apodo. Literalmente valía oro. La tendencia de generar millones se mantuvo posterior a su retiro del encordado. Golden Boy Promotions es el nombre de su empresa y se ha convertido en uno de los promotores de boxeo más exitosos del momento. Acompañó por un tiempo la exitosa carrera de Saúl Canelo Álvarez, quien actualmente son rivales. Hoy lleva los pasos del polémico Ryan García. Tuvo peleas del excampeón super welter Jaime Munguía y actualmente tiene las peleas del campeón crucero Gilberto Zurdo Ramírez y el peso ligero William Camarón Cepeda. Eddie Hearn. El británico Eddie Hearn, director de Matchroom Boxing, es la cabeza de una de las promotoras deportivas más importantes de Europa. Su alcance se ha incrementado gracias a las colaboraciones con empresas de América como Sanfer y Golden Boy. Gracias a eso, sus peleadores han alcanzado reconocimiento internacional. Con Eddie Hearn trabaja el excampeón mundial peso completo Anthony Joshua, el campeón peso welter Jaron Ennis, los campeones Shakur Stevenson y Jaya Opetaya, el prodigio boxeador Jesse Bam Rodríguez, que ha destronado leyendas del boxeo y otros prospectos interesantes, como Diego Pacheco y Andy Cruz. Don King. La figura de Don King es inconfundible y es probablemente una de las personalidades más reconocidas en la historia del boxeo. En gran medida por su estrafalaria apariencia y también por los reflectores que obtuvo como promotor de boxeo en los años 80 y 90, cuando manejaba los intereses y calendarios de los más famosos del momento, Mike Tyson y Julio César Chávez. King fue el encargado de concretar de la famosa pelea Rumble in the Jungle entre Muhammad Ali y George Foreman en 1974 en Zaire, hoy República Democrática del Congo. La fama de King era innegable, una personalidad que se veía constantemente en alfombras rojas, fiestas, películas, series y programas de televisión. Aunque hoy por su edad avanzada tiene menos peleas estelares, sigue teniendo púgiles interesantes en su establo. Bob Arum nació en 1931, tiene 88 años, es de la misma edad que Don King y tiene un vasto camino recorrido en el mundo del boxeo. Es el fundador y presidente de una de las promotoras más importantes del mundo, Top Rank, la cual desde 1973 ha llevado a los mejores peleadores del momento a la pantalla chica para que puedan ser apreciados y disfrutados por millones de personas. Tal fue el caso de estrellas como Manny Pacquiao o el ucraniano Vasil Lomachenko. Algunos de los peleadores más importantes que trabajan con Bob Arum son el ex campeón peso completo del CMB Tyson Fury, Terence Crawford y Teófimo López. Fernando Beltrán es la cabeza de Sanfer, la promotora más importante de México y una de las de mayor crecimiento a nivel mundial en los últimos años.
Beltrán ha sido pieza fundamental en el desarrollo de boxeadores de primera línea en nuestro país, gracias a que cuenta con un grupo de trabajo enfocado en búsqueda y profesionalización de talento. Tuvo como uno de sus primeras estrellas a Eric el Terrible Morales. Los campeones mundiales mexicanos que más han destacado a nivel mundial han pasado por las filas de Sanfer. Por ejemplo, Jaime Munguía, Emanuel Vaquero Navarrete, Oscar Valdés, Andy Ruiz, Gallo Estrada, Miguel Alacrán Berchelt, Jackie Nava y muchos más que hoy gozan de reconocimiento internacional. La reputación de estos promotores los respalda. Nos han hecho vibrar y emocionarnos a lo largo de la historia en el boxeo. Estos son de los promotores más destacados, algunos de la actualidad y otros del pasado. Para bien o para mal, los boxeadores necesitan del promotor. Si quieres conocer sobre el promotor más polémico de la historia del boxeo, tienes que ver el siguiente video, tienes que dar clic para verlo.